mí particularmente no me gustan las prisas, ni tampoco que no se coloreen la cara. Yo soy José Ramón, simplemente José Ramón. Lo demás son, digamos, conocimientos, aprendizajes, experiencia. Voy a cumplir pronto los 60 años y la verdad es que uno dice que parece que no los tenga, ¿no? Pero la verdad es que sí que los tengo. Y tengo unos padres que tienen, pues, cerca ya de los 100 años, 98 tiene mi madre y 97 tiene mi padre, y os aseguro que están fenomenal, están en un estado óptimo de salud, ¿no? Yo he tenido la suerte de que mis padres fueran, a partir de los 5 años, es decir, hace casi ya 55 años, se volvieron vegetarianos, se volvieron naturistas, y como consecuencia de esto yo pues ya me crié en un ambiente pues más saludable, ¿no? Y hoy puedo decir que muchos hermanos todos los hermanos de mi madre, con 15 y 18 años de diferencia, más jóvenes, han fallecido de vejez. Luego, sin lugar a dudas, una buena alimentación va a influir en una longevidad y también en un estado de salud más óptimo. Es mucha la información que, digamos, hay para decir. Yo sí es cierto que tengo mucho aquí, tengo un buen disco duro y lo recuerdo porque esto es como un profesor mío que me decía, muchas gracias, me decía, el cerebro es como un músculo y hay que ejercitarlo continuamente, ¿no? Si ejercitamos el cerebro, es decir, mantenemos las redes neuronales, pues no se desgastan, no se desvanecen y se mantienen durante mucho más tiempo. Por lo tanto, voy a intentar explicar algo que era muy limitado y por eso necesitaba pues matizar muchas cosas, muy limitado porque era, no sé, se va como el sonido, ¿no? Me parece. No sé a qué obedece, pero me da esa impresión de que lo percibo, lo noto. Yo voy a intentar hacer una exposición, es tanta la información he dicho, pero voy a intentar hacer una exposición. Sí influye la alimentación, por supuesto, y la nutrición en la conducta de las personas. Influyen también otras cosas, pues otros fenómenos. Pero digamos que si nosotros estamos constituidos, no se ponen de acuerdo los científicos, entre 60 trillones de células, 75 trillones, que es la cantidad que más o menos se establece como válida, pero también otros hablan de 100 cuatrillones de células. Y estas células tienen una función, tienen también una reparación y tienen una reproducción. ¿A partir de qué? Sino de lo que nosotros comemos. En 7 años, de nosotros solamente queda nuestro nombre y nuestra imagen. Todas, absolutamente nuestras células se han renovado, unas diariamente, como las placas de Peyer, por ejemplo, del intestino, otras tardarán una semana, otras tardarán 15 días, otras tardarán un mes, otras 4, y las que más, las neuronas, 7 años. Pero en los 7 años, esos 75 trillones de media se han renovado. Y, por supuesto, a partir de lo que nosotros le hemos metido al cuerpo, el combustible, las materias procedentes de los alimentos. Y no digo ya solamente de los nutrientes, sino de los alimentos. Por lo tanto, vamos a ver cómo influye esa alimentación o esas sustancias que nosotros ingerimos en no solamente los jóvenes o los niños. En general esto es válido para todo el mundo. Lo que pasa es que los niños tienen particularmente pues, algunas diferencias que intentaré plasmar. No sé, creo que tengo que apretar la próxima, ¿no? ¿Es así? Vale, vuelvo otra vez. Bien, veremos ahora en qué ámbitos sí podemos cambiar cosas. Por supuesto, dentro de esto, la alimentación inadecuada, ya sabemos que es una de ellas, sin lugar a dudas. El estilo de vida insano también, y la genética desfavorable y los agentes externos son los que van a influir. De aquí que podemos cambiar. Por supuesto, la genética desfavorable podemos hacer solamente que se retrase el impacto de la misma, pero no podemos hacer más. En cuanto a los agentes nocivos, todos los agentes que nos rodean, tampoco podemos hacer mucho o gran cosa, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es cambiar esos hábitos y el estilo de vida insano. Para ello, lo primero que habría que diferenciar es entre alimentarse y nutrirse.
parece que sea lo mismo, pero no. Una persona puede estar sobrealimentada, porque alimento es aquello que metemos por la boca, tenga o no valor nutricional. Una persona podría irse a la playa o irse al campo y ponerse a comer tierra. Bueno, no tiene valor nutricional esa sustancia que van a ingerir, ¿no? Pero la puede comer. Luego, es un acto totalmente voluntario. Uno decide qué quiere comer y en qué momento quiere comerlo. Pero la nutrición va a depender de una serie de procesos muy importantes, desde mecánicos a químicos, enzimáticos, en los cuales participan, primero, la dentadura, que es importante para romper las estructuras proteicas y fibrosas, y luego las diastasas o fermentos salivares, que van a participar pues, mezclando ese alimento, preparándolo para que posteriormente los jugos gástricos, pancreáticos y hepatobiliares puedan simplificar esa sustancia reducida a partículas que sean solubles y que se les pueda extraer de ellos los micronutrientes y los macronutrientes. Podemos decir que nuestro cuerpo solamente se nutre de lo que asimila, no de lo que come. Hay multitud de personas que están sobrealimentadas pero malnutridas. No lo olvidemos, que de la boca hasta el ano es un tubo que, aunque pasa por dentro de nosotros, todavía no es nuestro interior. Nuestro interior es lo que consigue a través del sistema portal pasar la vía hepática y de ahí pasa la circulación sanguínea. Por lo tanto, alimentarse es una cosa y nutrirse es otra. Y luego, los alimentos tienen que ser portadores en suficiencia de nutrientes capaces para hacer que todas las funciones puedan llevarse a efecto. Sin lugar a dudas, después de ver esto, podemos entender que una conexión de este tipo va a hacer que mantengamos o mejoremos nuestras condiciones de salud, o al menos las perdamos con menos facilidad. Veo que están llegando algunos de los que estaban conmigo en la mesa. Se han quedado tomando café y les he dicho, luego os vais a enterar. Existen una serie de factores que son, desde luego, muy condicionantes de la conducta y de la salud, entiéndase. El abuso o el consumo abusivo de sustancias con un elevado índice tóxico, como por ejemplo podemos citar las carnes, contienen hiposantinas, disculpen porque no se debe de beber agua después de las comidas y no he comido lo que me hubiera gustado comer, más vegetales, pero no importa, intentaré que no se me trabe la lengua. Hormonas, antibióticos, células muertas, despojos cadavéricos, creatinina, urea. Es decir, si cogiésemos la carne que se come, que tiene su valor proteico, sin lugar a dudas, también tiene otros componentes que no son nutritivos, son tóxicos. Si cogiésemos los mejores trozos de carne que hay en los establecimientos, en las carnicerías, y los hirviésemos, que se hace con frecuencia para hacer los consomés o los calditos con esa sustancia, y lo llevásemos a analizar, nos dirían que no es apto para el consumo, que contiene orina, que es el lavado de nuestros tejidos estando vivos, pues evidentemente es la orina, el desecho, ¿no? El lavado de esos tejidos. Pues, ¿qué será el lavado de un trozo de carne muerta? Pues el lavado es la extracción de aquellas sustancias que estamos diciendo, creatininas, ureas, células muertas, cadaverinas, putrescinas, espermidinas, sustancias que son realmente tóxicas, amén de las hormonas, los antibióticos y todos aquellos componentes, ¿no? No se debe de abusar de la carne y hay gente que consume prácticamente a diario. Luego hablaremos sobre ello. Luego, respecto a la leche, yo escribí un artículo, que lo pueden ver como reportaje en Discovery de Salud, sobre la leche. Yo simplemente me limité a hacer un resumen de 815 estudios científicos de los mejores centros de investigación de este mundo, que de una manera imparcial e inconexa daba lo mismo que fuera la Universidad de Norbergen en Noruega, que la Universidad de Rochester, con la Universidad de Stanford en Palo Alto, en California, la Universidad de, cualquier otro sitio, pues en Israel, que en Austria, que en cualquier otro lugar. Todos coincidían. La leche y sus derivados producen más de 300 enfermedades asociadas a su consumo. Nos han estado vendiendo falsedades y nos las siguen intentando vender. Porque, claro,
Vivimos en un sistema aristoteliano en el que es más importante la balanza económica, los intereses, que las personas. Como decía Aristóteles, es más importante una nación que un pueblo, es más importante un pueblo que un hombre. Y, por lo tanto, la leche es la leche. Pero, claro, como hoy no trata el tema de la leche, solamente les invito a que lean ese artículo, que ya les digo que es el resumen de 815 estudios científicos que no son, vamos, refutables en absoluto. Se les mandó desde al Ministerio de Sanidad todo el dossier completo con mi artículo, o sea, con mi resumen, digamos, y se le mandó a todas las centrales más importantes lecheras. Solamente se les invitó, eso sí, a que, bueno, si tenían algo que refutar, pues la revista estaba a su disposición para que se publicara, ¿no? Nadie respondió, exceptuando la bióloga de la central lechera asturiana, la cual dijo, sí, es cierto, nosotros somos conscientes de todo lo que se dice ahí, pero ¿qué podemos hacer si nosotros somos unos simples intermediarios? Hay unos productores y hay unos demandadores y consumidores. Y, por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es, ni lo fabricamos, ni tampoco participamos nada más que en eso, en procesarlo, ¿no? y servirlo a los que lo demandan, pero no lo producimos y, por lo tanto, no podemos hacer más, ¿no? Pero lo cierto es que la leche, hay numerosos estudios, yo citaré solamente un estudio israelí de 1985, que demostró que puede inducir a la artritis reumatoide juvenil y que además produce diabetes. Esto es algo muy frecuente en niños de 5, 7, 8, 10, 9 años, que vemos que tienen diabetes solo con retirarles la leche y mejorar, por supuesto, su alimentación, podríamos evitar que fueran diabéticos. También tiene un efecto altamente tóxico sobre el sistema nervioso central al intervenir con los neurotransmisores. Por tanto, no es aconsejable. Yo les diré que tengo un hijo de 22 años que no ha consumido leche nada más que la materna a lo largo de toda su vida. Jamás, ni un solo vaso de leche, ni un yogur, ni un Actimel, ni un Petit Suisse, nada, ni un trozo de queso. Solo a partir de los 12 años le hice comerse una pizza para que supiera lo que era el queso y le dije, no debes de abusar. Yo pretendo que bueno, no seamos ninguno un talibán, ni un extremista, ni un fundamentalista de nada, sino simplemente que seamos coherentes y que seamos prudentes y sensatos, ¿no?, ante un conocimiento que se tiene, ¿no? El problema no es tomarse de vez en cuando trocito de queso, que, por cierto, si se hace, que se haga de cabra o de oveja, que no se haga de vaca, que es el más peligroso, pero que sea solamente de vez en cuando, y porque guste, porque tiene unas características organolépticas que son agradables, no porque sea necesario. Y no piensen en el tema del calcio, porque curiosamente es totalmente falso de que el calcio que contiene la leche se puede absorber. De hecho, nada más tienen que ver las estadísticas de la OMS. Las poblaciones que más consumen leche del mundo son las que más osteoporosis tienen del mundo. Y las que no, por ejemplo, Estados Unidos, los países nórdicos, Suiza, en Europa, Francia, y los que no consumen leche ni sus derivados son los que no se les conocen ni osteopenias, ni osteomalacias, ni raquitismos, ni nada con las deficiencias de calcio. Por ejemplo, Indochina y la China rural principalmente, ¿no?, donde hay más de 1.000 millones de personas que no consumen lácteos. Y no tienen osteoporosis. Y es que la leche, cuando se consume, produce una acidosis metabólica. Y una acidosis metabólica es algo que va a provocar en el organismo una respuesta de alcalosis, es decir, la liberación de depósitos de calcio. Es decir, que cuando una persona se toma un vaso de leche, elimina más calcio que el que aporta, con la particularidad de que ese calcio no se asimila. Tienen un artículo también dentro de lo que es la sección de medicina ortomolecular sobre la osteoporosis, que pueden ver que hay más de 20 alimentos que yo he citado en ese artículo que tienen entre 5 y 8 veces más calcio biodisponible que el de la leche y están ahí. Fíjense simplemente qué es lo que come una vaca, o al menos qué es lo que nos hacen creer que come una vaca. La hierba, ¿no? Es riquísima en calcio, pero calcio asimilable, de verdad. Luego podemos citar el chocolate también. El chocolate contiene teobromina, malidona, hiposantinas, cafeínas, no todos cafeína, pero muchos sí. Y son sustancias también que excitan el sistema nervioso y que provocan una serie de reacciones que no son nada
aconsejables. También producen, igual que las hiposantinas de la carne, adicción. Por eso, que come carne necesita comer carne todos los días, y el que come chocolate le engancha por la adición de estas sustancias que son realmente terribles, ¿no? También la bollería, que bueno, tiene ácidos grasos trans, de los cuales ya hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Nos encontramos que cada vez estamos cambiando más y estamos tomando hábitos de otros países en que el fast food, la alimentación rápida y la comida basura están a la orden del día, ¿no? También nos encontramos en que hoy en día, o desde hace ya algún tiempo, pues ya no se dejan las tierras en barbecho para que se recuperen. Es decir, pues este año plantamos en estas tablas y el año que viene plantaremos aquí y dejamos que se recuperen de forma natural el suelo, ¿no? No, hoy en día se utilizan fertilizantes químicos, se utilizan hormonas, se utilizan semillas manipuladas para que, bueno, las producciones sean varias cosechas al año, ¿no? Ante la necesidad al aumentar la población, ¿no? Pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, el déficit de sustancias nutritivas en los alimentos que hoy en día están en el mercado es algo que no lo podemos desconsiderar. Estamos consumiendo multitud de sustancias que son como ladrones, es decir, podemos citar esa palabra, ladrones de nutrientes. Por ejemplo, el azúcar, la sacarosa, el azúcar que no es integral, el azúcar que es refinado, que es simplemente una osa, la parte, digamos, endulzante de la remolacha o de la caña de azúcar. Esa sacarosa, al no disponer del equilibrio bioquímico necesario para su absorción, tiene que robar nutrientes, vitaminas y otros minerales que son sinérgicos en ese proceso de asimilación a otros alimentos o bien de los depósitos que nosotros tenemos, con lo cual nos roba nutrientes. Tenemos menos, no solamente es eso, que tenemos menos, ¿no? También estamos tomando o usando una cantidad de agentes destructores de nutrientes, como los conservantes, los aditivos, los colorantes, los pesticidas, los nitratos, los metales pesados y un amplísimo etcétera, ¿no? Entre ellos podríamos citar el sorbitol, uno de los componentes edulcorantes en muchas bebidas, ¿no? Esas bebidas, para endulzarlas, se utiliza el sorbitol o la sacarosa, ¿no? Podemos hablar de ambas, ¿no? Su consumo influye en el comportamiento de los jóvenes inexorablemente. Hay muchos estudios científicos que lo avalan. También la sacarosa afecta al rendimiento escolar, está demostrado. Pues si algún momento lo desean, les mandaré todos los artículos que lo avalan. Los aditivos, como el glutamato monosódico, pueden ver que no hace mucho tiempo escribí un artículo sobre el glutamato monosódico como consecuencia de que mi mujer y yo un día pues compramos un paquete de pipas que ponía a la Tijuana y estábamos viendo pues una película, creo, y nos pusimos a comer el paquete de pipas, que creo que tenía medio kilo, y no lo acabamos. Y yo dije, esto no puede ser. Aquí hay algo que, vamos, nos está enganchando. Lo leo y efectivamente. Glutamato monosódico. El glutamato monosódico lo podemos encontrar como el E625, del E620 al E625, o con las siglas MSG, monosodic glutamato también. O como glutamato monosódico. Es decir, es un potenciador del sabor. Pero si leen el artículo, verán con amplitud todas las consecuencias derivadas de su consumo. Los mecanismos de acción de esta sustancia. Se ha demostrado que si colocamos ante una célula, una neurona, y la pinchamos con glutamato monosódico, le produce una excitación tal que al rato la ha matado. Luego, destruye neuronas. Está demostrado. Y claro, las cantidades, si cada vez los productores de alimentos lo que les interesa es que sus productos gusten. ¿Y qué es lo que se hace? Llevarlos a empresas. Por ejemplo, en Valencia hay una empresa conocidísima a nivel de toda Europa que se llama INIA, que su trabajo consiste en, llega un industrial y dice, mire, tenga este producto,
quiero que me lo arregle, que me lo condimente con sustancias para que resulte agradable. Que cuando lleguen a la boca se expanda de tal manera que cruja y entre en contacto con las papilas linguales y con las terminaciones nerviosas de tal manera que el cerebro diga me gusta, me gusta, me gusta y que lo repita, lo repita y lo repita. Pero es lo único que les preocupa, no el valor nutricional, que pueden ser por añadiduras de síntesis. Pero lo que les preocupa es que guste para que se repita su compra. Y por lo tanto, eso es lo que más se mira, ¿no? Y grandes multinacionales de alimentación, pues AINIA, lo pueden ver por internet, AINIA, verán que la empresa es, y luego la que se encarga de eso, y verán que luego tiene una cantidad, miran la etiqueta y ve los gasificantes, lecitina de soja, componente de tal, y dice, pero ¿para unas galletas tanta cosa? Sí, porque tenía que tener esas características para que gustase y se repitieran. Luego, los metales. Independientemente de que con las vacunas ya se mete mercurio, se mete aluminio y que con, no sé, pues muchos plásticos y con muchas botellas de cristal, pues están desde el bisfenol hasta el plomo y que, bueno, las envolturas del papel de plata y otros muchos componentes que están como dentro de los colorantes o de las pinturas de las casas, etcétera, ¿no? Todas esas sustancias no son fáciles para el organismo eliminarlas. Necesitamos actuar de una forma queladora, con queladores importantes para que se eliminen. Luego se van depositando en el cuerpo y pueden provocar desde autismo a una cantidad de patologías o de disfunciones o de alteraciones que son difíciles de poder diagnosticar o se etiquetan de una forma errónea o porque por sus características se asocian a, digamos, trastornos muy parecidos. Pero desde una falta de atención a que se vean alteradas todas las funciones cognitivas de atención y de concentración y de memorización, etcétera, ¿no? Luego, tampoco se está tomando suficiente fibra. La fibra actúa como barrenderos del tubo digestivo. Entonces, ante la ausencia de fibra, alimentos muy refinados, pues nos encontramos que primero se tiene que tomar más cantidad, que se adhiere a las paredes del intestino y que, bueno, su valor nutricional también es muy escaso. Luego, nos encontramos en que la manipulación de los alimentos es pésima. Utilizamos altas temperaturas. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de las vitaminas hidrosolubles se destruyen a partir de 40 grados centígrados? Y que muchas, a los 80 grados, ya prácticamente quedan destruidas. Pues imagínense las ollas esas rápidas que alcanzan hasta los 130 grados. O imagínense un horno de 140 a 250 grados. ¿Qué nutrientes van a haber ahí? Tendrá características organolépticas muy agradables, pero valor nutricional cero. De ahí la importancia que tiene el que comamos alimentos crudos, como veremos sobre la marcha, ¿no? Independientemente de todo esto, la mayor parte de las verduras, hortalizas y frutas cada vez se recogen con más verdes, ¿no? Es decir, que para que se conserven en cámaras y maduren en cámaras. Luego, la acción del sol y el tiempo de estar en la tierra y de absorber nutrientes y de transformar ácidos en nutrientes, etcétera, pues prácticamente no se tiene en cuenta. Nos encontramos que los tomates, por ejemplo, son de los más peligrosos. Se recogen en estado verde, verde, verde. Cuando su nivel de solanina y su nivel su nivel de ácido oxálico es altísimo. Y cuando no se han transformado esas sustancias en los nutrientes que un tomate maduro pues posee, que son muchísimos. Con lo cual, ese tomate va a una cámara. Cuando el mercado requiere pues, que un montón de toneladas se vacíen al mercado, o se lleven al mercado, pues ahí están. Se meten en una cámara donde el tomatón y el gas metano pues los colorea un poquito y ya está, salen al mercado. Bien, se me ha olvidado una cosa. Dentro de lo que estaba hablando de la leche, de la carne y de todas esas cositas, se me ha olvidado decir algo que era muy importante y venía a colación por los que estaban comiendo conmigo, con todos los respetos. Digo, no se me puede olvidar esto. Café, café, café.
que también hay niños que consumen con 9 años café o café con leche. Verán, esto tomen nota porque es muy importante. Luego se preguntan que por qué hay niños que tienen ya cáncer o por qué hay niños que tienen enfermedades tan degenerativas ya, ¿no? Sino por la bioquímica de los padres, también por multitud de las sustancias y por las predisposiciones. O sea que es multifactorial. Pero fíjense, el café no tiene ningún valor nutricional, cero absoluto. Solamente las semillas en estado verde tienen escaso valor nutricional y tan escaso que no merecen ni la pena, ¿no? Pero en el momento en que se tuestan o se torrefactan, se destruyen por completo, porque hablamos de las temperaturas, ¿no? Y de todo ello, ¿no? Pues muy bien, el café sí sabemos que es una sustancia orgánica, tostada o torrefactada, que afiebra la mucosa gástrica, la congestiona, provoca irritación en el tubo digestivo, también provoca estrés sobre las cápsulas suprarrenales, haciendo que se liberen cantidad de catecolaminas, adrenalinas, cortisol, angiotensinas. También actúa sobre el sistema nervioso central, haciendo que la neurona se estimule, y entre estímulo y depleción posterior se acelera su desgaste, ¿no? También es, hablando bioquímicamente, una sustancia cargada de bases ánticas, las cuales se degradan en purinas, las purinas en uratos, los uratos en cristales, y estos, a su vez, pues tardan en ser metabolizados por un hígado en buen estado, en buenas condiciones, de 3 a 5 días. Y a unos riñones sanos eliminar los desechos cristaloides que se han originado entre 5 y 7 días. Pero si se mezcla el café con la leche, no olviden que se producen 2 tipos de precipitados, tanato de fibrina y tanato de caseína. Vamos, 2 suelas de zapato en el estómago. Imposibles de digerir, eso. Pero aquí viene lo más lamentable, que se originan reacciones que producen aminas biógenas. Esas aminas, recuerden la palabra aminas, cuando nosotros tomamos también verduras, hortalizas, vegetales, cereales, legumbres, frutas que han sido regados con aguas ricas en nitratos, o tomamos alimentos que contienen en forma de nitritos como conservantes, los nitratos, en el momento en que entran en contacto con las diastasas salivares, se transforman en nitritos. Y los nitritos, en el momento en que entran en contacto con las aminas, se transforman en nitrosaminas altamente carcinogénicas. Es decir, productoras de radicales libres oxidativos de las membranas citoplasmáticas. Entiéndase, cáncer. Si además sumamos que el café es una sustancia orgánica tostada o torrefactada, que libera benzopirenos, son hidrocarburos tostados que liberan benzopirenos, cada vez que una persona se toma un café con leche, se está tomando potencialmente 3 carcinogénicos. Uno por los benzopirenos, otro por las nitrosaminas y otros por los caseinatos de la leche, que son carcinogénicos. Con lo cual, ya sabiéndolo, cada uno tiene derecho a decidir qué riesgos quiere asumir. Pero que no se me olvide. Grasas trans están camufladas, ¿Perdón? Desde luego café con leche no. Son mucho más peligrosas que los ácidos grasos insaturados o monosaturados, o las saturadas. Están escondidas en formas de aceites vegetales o grasas parcialmente hidrogenadas, por lo que es recomendable leer siempre las etiquetas que llevan todos los alimentos envasados para que no nos venga de nuevo. Las grasas trans afectan empeorando situaciones de obesidad o hipercolesterolemias y también afectan a la atención, tanto de los niños como de los adultos. Luego tenemos en que cada vez hay más estrés, cada vez hay más ansiedad, cada vez hay más excitación. Y en situaciones de estrés deben de saber, si leen el artículo sobre el estrés y sobre la ansiedad, son 2 distintos, podrán entenderlo, porque yo hago aquí breves, no sé, pinceladas o resúmenes, ¿no? Porque es mucha la información, como decía. Pero en una situación de estrés se consumen, al ir como más acelerado, un vehículo, si va más acelerado, consume más combustible. Pues si existe una tensión neuromuscular
si existe una excitación vegetativa, si existe una excitación de todos los sistemas de nuestro organismo, evidentemente consumirán más combustibles. Pues está demostrado que en una situación de estrés se consumen en el orden de 3 a 5 veces más vitaminas del grupo B, minerales como el calcio, el zinc, el magnesio, la coenzima Q10, etcétera. Por lo tanto, en un estado de ansiedad también hay unas diferencias en el estado de estrés y ansiedad, pero al fin y al cabo, aunque unas sean por unos estímulos y las otras obedezcan a otros, en ambas se consumen multitud de nutrientes, o al menos se requieren, por supuesto. Y se están consumiendo pocas verduras y pocas hortalizas. Yo lo veo en consulta. ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza? ¿Qué come? ¿Qué merienda? ¿Qué cena? ¿En cuanto a frutas? No, en vegetales. Una vez, ensaladas. Alguna vez en verano, pero hay quien absolutamente nada. Por supuesto, nos encontramos con una falta de información nutricional y un compromiso familiar. También nos encontramos con preferencias y adversiones gustativas que se mantienen en el tiempo. Preferencias y adversiones que, por supuesto, lo podemos recordar perfectamente cuando los niños dicen, en cuanto a su desconocimiento a la alimentación y falta de compromiso por parte de los padres, hacen que la alimentación carezca de importancia para el niño. O también podemos recordar un anuncio que a mí me impactó bastante, un anuncio de publicitario de televisión que decía, ¿le pesa la responsabilidad de la alimentación de su familia? Consumiendo este tarrito, tiene el 50% de los nutrientes garantizados. Qué fuerte. Pero así no había que comer verduras ni comer hortalizas ya. Y no es lo mismo. Los tarritos, en todo caso, serían como complemento, pero nunca como sustituto. Y, por lo tanto, ahí nos engañan también descaradamente, ¿no? También se les permite a los niños elegir qué quieren comer y desecharlo, ¿no? También muchísimas veces decir, eso no me gusta, eso no lo quiero, ¿pero lo has probado? Pues no. Pues entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? Es que no lo quiero, es que no me gusta. Y entonces aceptamos que no les guste y entonces, bueno, pues es que no le gusta y ya está. Pues no. Tenemos que mentalizarnos a que son necesarias las frutas, son necesarios los vegetales, son necesarios... Yo no quiero ser ningún talibán de nada, ¿eh? La carne en un momento dado también moderadamente, el pescado también moderadamente y otras sustancias también moderadamente pueden ser aceptables, ¿no? El problema es cuando se abusa y es con regularidad su consumo lo que se está llevando a efecto, ¿no? Hemos oído también muchas veces, dice, yo soy responsable porque lo sé todo y por lo tanto se les deja. ¿Cómo que sois responsable y lo sabes todo? Es decir, lo sabes todo ya cuando le dice, oye, tienes que comer tal cosa. Yo lo sé todo. No, tampoco es así. Muchas chicas se confeccionan sus propias dietas a escondidas para perder peso sin tener ningún conocimiento en absoluto respecto a las necesidades o los requerimientos que tiene nuestro organismo. Es también habitual que muchos jóvenes se salten las comidas, ¿no? Digan, pues no desayunan, o no cenan, o no comen, o no meriendan. ¿no? Se les permiten también cambios horarios y formas de alimentación extrañas, bueno, bocadillos de patatas, pues eso es frecuente también, ¿no? Y todo esto, pues de alguna manera, tomando comidas rápidas y todo esto, pues veremos cómo van a ir afectando a nuestra salud o la salud de los niños y de los jóvenes. También nos encontramos que el consumo de alcohol cada vez es más frecuente en edades cada vez más avanzadas, porque los padres toman alcohol, el ejemplo que toman los hijos, pues es así, o digamos si no de unos pues de otros, y luego se juntan y nos encontramos que ya hay niños también, igual que hablábamos de a los 9 años, tomar café con leche, porque la familia está muy bueno, y para que se hace para todos, pues toda la familia desayuna café con leche, que ya es un hombre. Entonces, eso es algo muy frecuente. Y lamentablemente el alcohol destruye cantidad de nutrientes, vitaminas del grupo B, que son fundamentales para el sistema nervioso, para los neurotransmisores, los mensajeros, los receptores, las hormonas en su conjunto, ¿no? Y, por supuesto, van a alterar el sistema inmune
y, por supuesto, el sistema nervioso, entre ellos, ¿no? También están bebiendo cantidad de bebidas refrescantes y colas. ¿Sabían ustedes que las colas contienen una sustancia que es el ácido fosfórico que tiene un 2,8 de pH? Luego produce acidosis metabólica, que destruye el equilibrio de las bifidobacterias del intestino. Es decir, el intestino tiene que tener una biomasa, que es una microflora bacteriana, en un equilibrio perfecto, con un pH ácido, y un 85% de las familias denominadas bifidobacterias, Faecicum, Bulgaricum, Acidophilus, Bifidus, etcétera, con respecto a los bacteroides, la Escherichia coli, el Clostridium, etcétera, ¿no? Y un pH ácido que permite que hongos, levaduras y parásitos y toda esa microflora que están constituidas por 596 especies conocidas se mantengan en lo que se llama una eubiosis, un equilibrio perfecto. Pues las colas destruyen ese equilibrio, produciendo una disbiosis o una disbacteriosis, con lo cual, desde la absorción de nutrientes hasta la fermentación de sustancias se van a ver implicadas. Por lo tanto, también el gas carbónico, otro componente que el cuerpo tiene que eliminar, y los componentes edulcorantes que antes hablábamos, el sorbitol o la sacarosa u otros componentes. Por lo tanto, peligro con las colas. También, cuando se es más joven, se hace más ejercicio y los requerimientos son mayores y, por lo tanto, nos encontramos en que el déficit por la tierra, el déficit por la aportación y el déficit también por la deficiencia en la masticación. Como decía, el comer deprisa, como dice el refrán, la bebida masticada y la comida triturada. Cuando esto no se realiza correctamente, pues por muchos alimentos que nos metamos en la boca y mucho proceso que queramos, no obtendremos los nutrientes necesarios. Si además el subsuelo no los tiene y la absorción a la biosíntesis está deficiente, pues ahí se suman. ¿Qué consecuencias esta exposición de hechos puede acarrear? Por supuesto, una inhibición y destrucción de enzimas. No olviden que nuestro cuerpo funciona por reacciones bioquímicas, enzimáticas, hormonales, etcétera, ¿no? Pero las enzimas tienen un papel importantísimo. Son elementos, enzimas y coenzimas, que actúan como cofactores, como precipitadores de reacciones, ¿no? Unas inducen a otras, ¿no? Y cuando empiezan a dificultarse, o sea, jugos gástricos, pancreáticos y hepatobiliares, o sea, dentro de las pancreáticas, lipasas, amilasas, proteasas, celulasas, esas enzimas rompedoras empiezan a disminuirse, incluso en edades ya tempranas, empiezan a ya haber muchos problemas. Dificultad para la producción de energía mitocondrial. No olviden que esos 75 trillones de células de promedio que nos constituyen, cada una de esas células tiene en su interior, dentro de lo que es el citoplasma, además de las organelas, las mitocondrias, que son las encargadas de producir el adenosintrifosfato, de las siglas ATP, adenosintrifosfato. Una energía química que el organismo la va a utilizar posteriormente en una energía nerviosa, en una energía térmica, según las necesidades. Bueno, pues si no producimos, porque la nutrición endocelular es deficitaria y la producción de ese adenosintrifosfato es deficitario, más tarde o más temprano se sufrirán las consecuencias. Pero aunque aparentemente no se vean, no olviden que la enfermedad tiene una secuencia que se divide en 3 etapas. Una etapa preliminar en la cual una persona puede tomar café con leche todos los días o café todos los días y beber colas y tomar carne todos los días y tomar lácteos y sus derivados todos los días, masticar deficientemente y un amplísimo etcétera. Dormir poco, agotarse y tal. Pero en función de la individualidad bioquímica, en función de la idiosincrasia, en función de esas circunstancias, más tarde o más temprano, 1 año, 5 o 20 o 30 años, pasaremos de esa primera etapa a una etapa intermedia o subclínica, en la cual empezarán a haber teclas, vamos a llamarlas así, porque no se puede decir que haya una enfermedad. Se hacen, digamos, tomas de sangre con analíticas y todas aparecen que están normales. Se hacen pruebas radiológicas y todas están normales. Luego, no podemos decir que haya una enfermedad, pero algunas personas ya empiezan a disminuir la producción enzimática,
al empezar ya a entorpecer multitud de funciones porque se ralentizan o al afectar a la nutrición endocelular y limitar la función de esas células, se van ralentizando procesos y van apareciendo incapacitaciones y alteraciones en lo que luego explicaré de lo que son las rutas metabólicas. Y sucede que empiezan a haber pues, en unas personas irritabilidad, en otras pues, mal humor, en otras, digamos, estreñimiento, en otras diarreas, en otros insomnio, en otros dolores musculoesqueléticos, en otros dolores articulares, en otros dolores de cabeza, pero no hay enfermedad, pero así van, ¿no? Si continuamos con los mismos hábitos, pues al cabo de un año o de 5 o de 20 años aparecerá la tercera fase, en la que ya se instaura la fase clínica, que es la fase de la enfermedad, en la que aparecen ya alteraciones bioquímicas. Se puede también manifestar en 3 aspectos: en los medios acuosos, es decir, la sangre, la linfa, el suero, los humores; en el medio, lo que sería el tejido matricial o el tejido conectivo conjuntivo; o bien en el medio celular, pudiendo aparecer un tumor así de repente. Pero no es que sea de repente se ha detectado, porque hay una sintomatología que ha evidenciado que había una sospecha, y esa sospecha, al solicitarse las pruebas radiológicas correspondientes, lo han determinado que era así. Pero no es que haya aparecido porque así. Y lamentablemente, cuando eso sucede, se le pregunta al oncólogo de turno: y oiga, ¿y cómo es que yo tengo un cáncer? Pues mire usted, respuesta de todos igual. Esto es como la lotería. A unos le toca y a otros no, y a usted le ha tocado. Bien. Lamentablemente es terrible, es muy terrible. Sería como que una señora entrase en una consulta de un ginecólogo y de repente tuviese un hijo y le preguntase: oiga, ¿y cómo es que yo tengo un hijo? Dice: pues mire, esto es como la lotería, a unos le toca y a otros no, y a usted le ha tocado. Sí, hace 9 meses y bien tocada. Y esa es la realidad. Quiero decir con ello que todos los procesos tienen un tiempo de gestación, no suceden por la nada. No, le ha tocado. ¿Cómo que le ha tocado? Es lamentable que en nombre y representación de la ciencia se digan tales tonterías. Es lamentable también que las personas que sufren esas dolencias se encuentren ante profesionales que no tienen ni idea de lo que es la alimentación, ni la dietética, ni la nutrición, ni la bioquímica alimentaria, ni la bromatología, y que por no decirles por qué eso queda mal, no tengo ni idea ni por qué le ha tocado, ni tampoco lo que debe usted de comer. Vaya usted a un nutricionista en todo caso. Eso sería lo más honesto, pero no lo hacen. Quiero decir con ello que las enfermedades o las alteraciones se producen por las conductas, la suma de muchos factores, ¿no? La incapacitación para la síntesis de algunas proteínas. Por supuesto, es muy importante recordar que la síntesis de proteínas en los jóvenes es mucho mayor, porque las necesidades es mucho mayor, y por lo tanto ya tenemos aquí una afectación. Afectación de los ácidos nucleicos. Por supuesto, aquí nos van a afectar ya al ADN y al ARN, y también vamos a tener daños oxidativos sobre las estructuras y la función celular. No olviden que la membrana citoplasmática está constituida por fosfoglucolípidos y la parte lipídica es la que más se oxida y la que más se daña. Entonces, ese proceso osmótico entre el medio exterior, la linfa intersticial, y el interior de la célula a través de la membrana, al alterarla, pues el proceso de nutrición endocelular y, por lo tanto, la función celular también se van a ver implicadas. Alteraciones de las rutas metabólicas. Una ruta metabólica es muy simple. Y claro, todo nuestro cuerpo está, digamos, funcionando por rutas metabólicas. Imagínense una ruta metabólica, un bosque, y su objetivo a través de ese bosque, de sus árboles, es obtener muebles. Muy bien, entonces participan unos taladores, participan después unos transportadores, posteriormente unos peladores de esos troncos, después unos serradores, después unos despiezadores, después unos montadores, después unos pulidores o unos barnizadores o unos pintores, y después unos montadores, y ya tenemos un mueble. Muy bien, podemos tener un bosque precioso con árboles enormes y majestuosos, pero si nos falla el talador, o nos falla el de la sierra, o nos falla,
un transportista o nos falla algo, esos son los elementos, es decir, que nos pueden fallar en un momento dado. Tenemos muchos árboles, pero no tenemos muebles. Esas son las rutas metabólicas. Y así pues hay muchos enlaces que pueden faltar en un momento determinado en esa bioquímica y sufrir como consecuencia de ellos alteraciones importantes, ¿no? Trastornos gastrointestinales con hipermeabilidad intestinal. La hiperpermeabilidad no es ni más ni menos que el que se hagan agujeros más grandes del paso de la sustancia desde el interior del intestino a través del sistema portal, con lo cual bloques, digamos, incompletamente procesados de proteínas o de otras sustancias pueden pasar a través de ese sistema portal a la vía hepática y de ahí a la circulación con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? La hiperpermeabilidad va asociada a más de 70 enfermedades, entre ellas pues artritis, artrosis, etcétera, ¿no? Y las infecciones que como consecuencia también de las alteraciones en todo ese tubo intestinal podrían tenerse como consecuencia. Siguiendo con las consecuencias, nos podemos encontrar con alteraciones patológicas o asociaciones directamente, digamos, a deficiencias nutricionales. Podemos citar, por ejemplo, un estudio, Subimax, con V y con X, es un estudio francés en el que se demuestra que la población europea, jóvenes, normales, sanos, que llevan una alimentación óptima, el 80% de ellos, en todas las analíticas que se les hicieron, se les encontró que en el 80% existían graves deficiencias de micronutrientes y en el 20% restantes deficiencias. Ácidos grasos esenciales, aminoácidos, vitaminas, minerales, oligoelementos, fitoquímicos, es decir, y no tenía ninguna enfermedad, pero se estaba gestando, evidentemente. Nada más tenemos que ver cómo están los hospitales, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, pues unos tardan más tiempo, otros tardan menos, pero lo cierto es que esas deficiencias ya van originando trastornos, disfunciones, alteraciones de rutas metabólicas, como decíamos antes, ¿no? Luego también cambios en el comportamiento debido al consumo de sustancias excitantes o irritantes del sistema nervioso. Pues lo que hemos hablado, esos tipos de alimentos, se producen cambios, se producen alteraciones. No olvidemos que nuestra forma de pensar, de sentir y de ser está condicionada por neurotransmisores, mensajeros, receptores y las hormonas. Y que nadie diga que no es así, porque se ha podido constatar, y voy a citar pues numerosos estudios que hay con respecto a la violencia de género, como un ejemplo, que lo deja muy patente. En Estados Unidos se han efectuado numerosas investigaciones con presos que estaban en las cárceles sentenciados a la silla eléctrica o a cadena perpetua por haber, digamos, o matado o dañado pues a sus compañeras, y que, bueno, este grupo multidisciplinar empezó a buscar en grupos de voluntarios muy amplios, de miles, si existía alguna diferencia con respecto a los que estaban condenados por otros tipos de delitos. Y se encontró que, efectivamente, en el sustrato bioquímico inmediatamente encontraron una gran diferencia. Todos estos machos tenían un nivel de testosterona altísimo y unos niveles de serotonina bajísimos. Entonces lo que hicieron fue coger, irse a buscar animales, cobayas, ratas especiales, macacos rhesus, y modificarles esos parámetros bioquímicos. A los machos les cogía, estaban comportándose de forma normal, se les cogía, se les variaba el nivel de testosterona, se les aumentaba y se les bajaba el nivel de serotonina, se les volvía a colocar con las hembras y las conductas eran terribles. Devoraban sin ningún tipo de motivo a las hembras a bocados, las agredían, se comportaban violentamente. Les volvían los valores a la normalidad y volvían a comportarse normales. De tal manera que este equipo y varios equipos más solicitaron a la Administración que modificaran las leyes porque estaban mandando a la silla eléctrica o a cadenas perpetuas a enfermos que eran recuperables socialmente. Por lo tanto, bueno, a partir de ahí, ustedes mismos. Se me enciende una lucecita, eso quiere decir que tengo que darme prisa, ¿verdad? Vale, pues me voy a dar mucha prisa. Seguiremos un poquito así, más rápidos. El estreñimiento.
fermentaciones pútridas, imagínense un estercolero dentro del intestino fermentando, mandando oleadas de impurezas a la sangre a través de la vía hepática. ¿Cómo no va a estar intoxicado el organismo y cómo va a funcionar un sistema nervioso y cómo van a haber unos neurotransmisores, unos mensajeros, unos receptores y unas hormonas en condiciones? Si sabemos que la fluctuación de estos nutrientes, de estos componentes hacen que nuestra forma de pensar, de sentir, de ser y de conducirnos y de funcionar sea totalmente diferente, pues ¿cómo no va a influir? Sin lugar a dudas. Aparte del aumento destacado de la obesidad, el aumento de los niveles de colesterol en ambas etapas, infancia, adolescencia, etcétera. También nos encontraremos con ¿qué es lo que se debe hacer rápidamente? Por supuesto, tomar más verduras, más hortalizas, más vegetales, más fruta, tomar mucha agua, porque el agua es importante, pero fuera de las comidas. Mucha gente no bebe apenas agua. Estaba contando hace poco que estaba tratando a una persona que tiene, de aquí de Barcelona, que tiene un cáncer linfático, y cuando le pregunto, ¿qué cantidad de agua toma? Dice, un vaso y medio al día. Comiendo carne todos los días, bebiendo todo lo que está comiendo y bebiendo. No es capaz el organismo de movilizar todas esas basuras. Es que se me va la memoria, es que no puedo retener nada, es que no me acuerdo de nada, es que... Claro, es que nada más tenemos que movilizar. El agua es un elemento importantísimo, es un disolvente universal para todas esas funciones. Por lo tanto, bien, estimular el consumo de todos esos productos que hemos dicho. El acto de comer debe ser placentero, masticando correctamente todos los alimentos, desmontándolo, etcétera, ¿no? Y la dieta debe ser suficiente, equilibrada, variada, adaptada a cada circunstancia particular, sin adaptarse al patrón propio de cada cultura, pero suficiente no quiere decir que sean en cantidad, sino también en calidad. Es importante y muchas veces hay que complementarlas, ¿no? Por supuesto, gracias a ella se puede mantener un crecimiento y unas funciones correctas, ¿no? Debemos abandonar la creencia de que es necesario comer carne todos los días, debemos de tomar frutas y nunca como postre. Las frutas se tienen que tomar siempre para desayunar, para almorzar, para merendar, en sustitución de una comida o de una cena. Se pueden tomar como postre solamente la manzana golden, que es neutra, y nunca jamás se tienen que tomar el melón y la sandía mezclados con ningún alimento. Que, por cierto, en la comida muchos han comido melón con ensalada y jamón. Yo me he callado, pero desde luego anda que lo tienen bien. Melón. El melón y la sandía no cierran píloro. Y al no cerrar píloro, si se les obliga, en la lechuga simplemente que llevaba, ¡pum!, en el momento que entra en contacto con la saliva, se cierra el píloro. Ya tenemos una olla ahí en el estómago. El melón tiene que pasar toda la función que tiene que hacer la lechuga, el jamón y todo lo demás. Recuerden, melón por la mañana es oro, al mediodía plata y por la noche mata. ¿Por qué? Porque el melón por la mañana se toma para desayunar. Uno se come medio melón o un melón entero, pero se lo come a solas. Y por lo tanto es diurético, no se mezcla, etc. Bueno, es importante que el pan, las pastas y todas las legumbres sean integrales por la fibra que hemos hablado. Es importante endulzar con azúcar integral de caña, que no lleve la palabra moreno para nada. La palabra moreno es melaza. La legislación alimentaria española establece que cuando una osa lleve melaza tiene que llevar la palabra moreno, y la picaresca de las azucareras es azúcar integral moreno de caña. No, azúcar integral de caña, sin la palabra moreno. Si lleva la palabra moreno, se mete debajo del grifo y automáticamente se queda la sacarosa limpia. Un azúcar integral se mete debajo del grifo y se quedará del mismo color hasta el final. Gracias por su atención.